Hola, buenas tardes. A continuación les voy a hacer la exposición correspondiente a la evaluación de la asignatura Género y Salud Sexual y Reproductiva de la Maestría de Estudio de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. El tema asignado es el de violencia sexual y en este caso, para explicarlo, me basé en el texto Las estructuras elementales de la violencia de Rita Segato del año 2003. Rita Segato es una escritora, antropóloga y activista feminista argentina, residente entre Brasilia y Tilcara. Tilcara está en el interior de Argentina, donde hubo asentamientos indígenas, inclusive preincaicos. Sus investigaciones se han orientado a las cuestiones de género en los pueblos originarios y en comunidades latinoamericanas. En este libro, la autora hace un análisis de lo que ella denomina la violencia cruenta o la violación cruenta para poder explicar el origen de la violencia en general, no solamente la violencia sexual, y establece unas rutas y estrategias para dejar atrás eso que ella llama la prehistoria patriarcal. En resumen, pudiésemos decir que el origen de la violencia se da en el cuerpo genérico de la mujer que se reduce para adherirse definitivamente a una función de objeto destinado al consumo de la construcción de la masculinidad. Esto de alguna manera pues lo que nos está diciendo es que en su análisis lo que ella quiere explicar es que a través de la violación sexual cruenta se puede entender todas las agresiones que se dan en términos generales y globales acerca de las relaciones conflictivas de los hombres hacia las mujeres, pero también ayuda a comprender este fenómeno de la violencia en general o lo que es llamado la violencia en su estado casi puro, ¿no? Lo que sería la agresión por la agresión. Para hacer este análisis, la autora hizo una investigación o se basa en una investigación que ella hizo para poder entonces, a través de las entrevistas realizadas a violadores condenados, eh, dar una explicación de por qué o cómo se da esta práctica del sujeto masculino eh, que violenta a alguien que muestra signos y gestos de la feminidad. No habla de hombre y mujer, puesto que la violación no es una práctica exclusiva de los hombres, ni tampoco son solamente las mujeres quienes la padecen, sino que esta violencia general, ¿verdad? Está basada en una estructura de género que es sinónimo básicamente de estructura de poder, como se ve en el caso de los presos. Entonces, gracias a sus confesiones, la autora intenta empezar a vislumbrar eso que se llama el mandato que el género nos impone. ¿Okay? Entonces, para dar su explicación, ella no se basa en el concepto de violación desde el punto de vista legal, entendido como el sexo forzado impuesto por un individuo sobre otro, que es el delito más conocido por la gente, a pesar de que no es el que más se da, puesto que la violación va mucho más allá. Ella entonces, precisamente por esto, se refiere a la violación como el uso y el abuso del cuerpo del otro sin que éste participe con una intención o voluntad comparables. Ella o comienza todo esto explicando precisamente que este mandato de violación, ¿verdad? Siempre ha existido. La violación de mujeres ha existido y sigue existiendo, por supuesto, en todas las sociedades, pero que en un principio en sociedades tribales o indígenas, ¿verdad? Era visto como un acto de castigo y disciplinador hacia ellas cuando se salían, digamos, de cierto orden o se volvían vulnerables, como por ejemplo vestir o no vestir una prenda determinada
o no cumplir con alguna norma, como dejarse proteger por los hombres. De la misma manera, en las sociedades indígenas, la violación es un acto de guerra para secuestrar mujeres, casarse y apropiarse de su capacidad reproductiva. Entonces hay que hacer aquí la acotación de que esta violación es una práctica reglamentada dentro de unas determinadas condiciones y que no reviste el carácter de desvío o delito que tiene ahora en las sociedades civilizadas, ¿sí? Entonces, en la modernidad, la cosa cambia porque la violación se convierte en un delito cuando la mujer adquiere la categoría de ciudadana. Antes de esto, pues simplemente era un acto regulatorio de las relaciones sociales, sujeto a unas circunstancias de orden social. Cuando llega la modernidad, sin embargo, a pesar de que se supone que somos iguales hombres y mujeres, la violación es definida como un delito contra las costumbres, o lo que, bueno, hoy se sigue llamando la moral y las buenas costumbres, y no contra la persona. Entonces, una agresión o un delito hacia la moral y las buenas costumbres es una agresión que va dirigida a otro hombre y por lo tanto se considera esto una amenaza hacia la sociedad en su conjunto y no es visto como una agresión contra la persona. Entonces, utilizando el cuerpo de la mujer, se da esta agresión que puede amenazar a la sociedad en su conjunto. Hoy en día, inclusive, el delito por honra, ¿verdad? Lo que nos indica es que el afectado es el hombre en su integridad moral por los actos vinculados a mujeres, ¿sí? A sus mujeres o lo que tiene que ver con sus mujeres y no precisamente a las mujeres como sujetas. Entonces, lo que vemos en estos códigos civiles, el de Brasil, que es el que estudia ella, el venezolano y probablemente el de muchos países aún, no, con la ley contra la violación no se pretende proteger a la víctima como individuo, sino a la sociedad o a la moral y las buenas costumbres relacionadas con ese interés en resguardar la herencia y la continuidad de la estirpe de los hombres. Un aspecto entonces importante para visualizar esto, ¿verdad? Es la guerra de Yugoslavia, donde se da un buen ejemplo en el que se integra la premodernidad y la modernidad, visto todavía la violación como un acto de guerra, ya que en este caso, ¿verdad? Muchas mujeres fueron secuestradas y confinadas como un mensaje dirigido hacia los hombres, ¿sí? Haciéndoles sentir y mandándoles el mensaje de que eran débiles debido a que no pudieron proteger a sus mujeres. Y también estas mujeres fueron luego fertilizadas a la fuerza como una forma de imponerse como grupo étnico, como una ideología de subordinación, de jerarquía en las sociedades de los Balcanes. ¿Okay? Entonces, a partir de este ejemplo de la guerra de Yugoslavia, Rita Segato trae a colación o le recuerda la tesis de Carol Paterman acerca de este análisis que ella hace sobre la ley del padre y dónde comienza realmente este tema del patriarcado. Para ella, Carol Paterman, el verdadero acto originario de fuerza sobre el cual se fundamenta el orden social es en esto que se llama la ley del estatus. Es decir, antes del asesinato del padre, este macho padre patriarca ya se había adueñado de todas las mujeres y eso constituye entonces una violación. Desde la violación se adueña de todas las mujeres y así se constituye entonces la ley del género. Y luego es que a partir del asesinato del padre, entonces se establecería la ley de abolición del incesto de la que hablaba Freud, que en realidad en lo que se constituyó fue en un contrato entre pares, ¿sí? Es decir, que nunca se ha visto a los hombres y las mujeres como iguales, sino que se ha visto siempre esta ley de abolición del incesto como un contrato entre hombres donde se da el reconocimiento de sus derechos,
como hombres. Pero esto viene después de la violación. Entonces, para Pateman, ¿verdad? La ley del estatus precede al contrato social sexual de los hombres con las mujeres. Y a partir de este contrato, igual entonces las mujeres quedan supuestamente protegidas cuando en realidad lo que están es sujetas a un nivel o un estado de subordinación por parte de los hombres. Entonces, esta ley del estatus se constituye o se refiere al poder que los hombres tienen sobre las mujeres, y el contrato del que habla Pateman se refiere al reconocimiento de los derechos entre los hombres. Sin embargo, prácticamente dice que nunca ha habido ningún contrato, y la violación siempre es una ruptura de este contrato que pone en evidencia finalmente que los individuos se someten a estructuras jerárquicamente constituidas, ¿sí? Entonces, desde este análisis, lo que la autora también intenta explicar es que siempre hay una tensa relación entre el estatus que los hombres tienen y ese contrato entre ellos, y donde se pone de manifiesto más claramente es en el discurso de los violadores, ¿sí? Porque ellos refieren que ese acto que ellos cometen, ese delito que ellos cometen, primero es visto como un castigo o venganza contra una mujer genérica que se salió de su lugar de subordinada. Es decir, que lo femenino siempre va a ser obligado a ponerse en el lugar de dador, el que da la fuerza, el poder, la virilidad, ¿sí? Y bueno, si no me lo das voluntariamente, pues entonces yo te lo voy a quitar. Luego es vista también la violación como un acto de agresión o afrenta contra otro hombre. Es un desafío al poder. Ese hombre que siente que ha perdido el poder delante de otros hombres y buscando restaurarlo, pues entonces utiliza el cuerpo de otra mujer para sentirse nuevamente poderoso e igual ante sus pares hombres. Y por último, la violación entonces también se puede ver como una demostración de fuerza y virilidad ante una comunidad de pares, que es mucho más común entre jóvenes y pandillas, donde lo que se está poniendo, digamos, a prueba es el poder y la virilidad delante de otros hombres. Y de alguna manera aquí es donde surge la tesis de que en realidad la violación no es un acto, digamos, que busca el placer sexual, sino lo que está buscando precisamente es el poder mismo. Y a pesar de que la violación no ocurra, además, dice Rita Segato, en contextos grupales, en solitario, o sea, el mensaje es exactamente el mismo. Por eso se habla de ser un acto intersubjetivo. Es decir, un hombre que viola a una mujer está enviando un mensaje a esos otros hombres que están imaginados, ¿sí? Que están en su mente, y es a ellos a quienes les está enviando el mensaje. Intentando de alguna manera interpretar entonces, bueno, ¿por qué ocurre la violación? La autora plantea unas dimensiones, ¿sí? En primer lugar, por supuesto, la dimensión médica psicológica, que establece que el sujeto no viola porque tiene poder o para demostrar que lo tiene, sino porque debe obtenerlo debido a que ya hubo una masculinidad dañada, que eso lo vamos a ver entonces un poco más adelante. ¿Cuál es el supuesto daño a la masculinidad? Luego tenemos la dimensión simbólica. La autora aquí hace mucho énfasis en que la violación, la violencia, ¿verdad? O ese abuso y uso y abuso del cuerpo puede darse de diferentes formas, aún sin tocarlo, y a eso se le llama la violación alegórica o metafórica. Por ejemplo, cuando se manipulan situaciones para generar terror y humillación. Puede que no haya contacto sexual, pero todo el impacto y las consecuencias que tiene sobre la víctima son exactamente iguales a que si hubiese sufrido una violación cruenta. Otra forma de violación simbólica son las acciones que acompañan a otros delitos en los que las mujeres son humilladas por ser mujeres, como ocurre en los casos de robos y secuestros, ¿sí? Donde las mujeres no son violadas, pero finalmente son castigadas con actos humillantes como raparles el pelo, cortarles la cara, etcétera, a las mujeres, cosas que no hacen con los hombres a los que roban o secuestran.
La otra forma de violencia simbólica o de violación simbólica es el que ocurre en la sociedad londinense, donde el incumplimiento del contrato entre trabajadoras y clientes, las trabajadoras sexuales lo consideran una violación. O sea que esos acuerdos que no se cumplen, ¿verdad? Ya implican en sí mismo una violación. Entonces, la violación viene dada por esta condición que establecen estas mujeres. Y por último, hace referencia a eso que llama la mirada fija masculina, que por cierto es bastante común en nuestra sociedad, ¿verdad? Esa forma de increpar de los hombres a las mujeres a través de una mirada escrutadora, perturbadora, que de alguna manera lo que está mandando es el mensaje de que las mujeres están bajo amenaza o son vulnerables, entonces, a ese daño producido por el hombre, que es el que tiene el poder. En la dimensión psicoanalítica, la autora intenta explicar algunos procesos y mecanismos psicológicos que acompañan a la violación. Es decir, no es esto lo que de alguna manera genera la violación, sino que acompaña el acto. Y donde además se pudiese ver lo que es la intrusión, ¿verdad? En el universo intrapsíquico del sujeto, de ese mandato social de violación que pesa sobre lo masculino. Entonces, en primer lugar está el narcisismo del violador, quien niega su falta. Es decir, si recordamos aquella ley de castración de la que hablaba Freud, ¿verdad? Este narcisismo está movido por la negación de esa castración, en donde el hombre es invulnerable a la experiencia de falta, ¿sí? Entonces el acto sexual, ¿verdad? Que intenta llenar ese vacío, pero, o sea, que tiene el hombre, pero que niega, es lo que lo llevaría a repetir esta conducta compulsivamente. Además, ese narcisismo no le permite conectar con el sufrimiento de su víctima, porque está intentando resolver su tema, digamos, de vacío. El otro elemento que acompaña la violación es la profecía autocumplida. Se refiere entonces al hecho de que el sujeto pareciera estar buscando un castigo por esa abominación o autoabominación, autoaborrecimiento que preexiste en el hombre, ¿sí? Por eso se dice que la culpa ya precede a la violación. Asimismo, en la violación pareciera que el sujeto intenta autoeliminarse por medio de la violación, como una forma de castigar, ¿verdad? Con su poder o con la muerte, sea imaginaria o sea real, de esa mujer, ¿verdad? Que busca castigar a aquel padre que abusó de él, que también lo maltrató cuando lo castró. Y en este sentido, entonces también aparece el hecho de la violación como una posesión violenta de la figura materna negada. Es decir, quien explica esto mejor es Gayle Rubin, con lo que ella llama la escena primaria, ¿verdad? De esa familia patriarcal heterosexual. Si recordamos, Gayle Rubin habla de lo que ella llamó la matriz heterosexual, que es la matriz primigenia del poder, ese primer registro, ¿verdad?, de una relación de poder y sujeción en la experiencia social y en la vida del sujeto, a través de esta primera escena familiar y patriarcal, donde se establece la estructura básica que articula ese par de términos que es el masculino y el femenino, donde el masculino se comporta como el sujeto que habla y actúa de forma, digamos, en el ámbito público muy activo, y el elemento femenino que participa pero como objeto, ¿sí? De una forma mucho más pasiva. Entonces, en esta escena primaria siempre se van a incluir estos papeles, lo materno, lo femenino, donde la madre se supone que va a satisfacer irrestrictamente a ese niño, donde se va a dar una fusión de amor que luego es interrumpida, abolida
por el padre, quien se apropia del falo y quien se apropia también de ese deseo materno, ¿verdad? De dar amor irrestricto, y lo intercepta de forma tal que establece esta ley o límite que separa al hijo de la madre, porque es lo que le va a permitir convivir dentro de una norma social. Es lo que Lacan llama la ley de castración y que en lo psicoanalítico se corresponde con la prohibición del incesto. ¿Ok? Entonces, lo femenino es lo que se sustrae, es lo que falta, es el otro, y está en el inconsciente de estos hombres, y lo masculino es la figura paterna, es el falo, es el que tiene el poder, el que puede dar satisfacción, pero también lo puede cortar en cualquier momento en nombre de la ley que instaura a nivel social. Entonces, en conclusión, para la autora, el origen de la violencia está en esta estructura que es el esqueleto de las relaciones sociales, en donde hay dos ejes que están interactuando permanentemente, pero de forma siempre inestable. Un eje que es el contrato entre hombres, ¿sí? Que de alguna manera pues se reparten o están luchando por el poder, y un eje que es el estatus o la ley de estatus, donde se establece una jerarquía en los órdenes sociales, donde lo femenino siempre va a estar subordinado a lo masculino, y que ésta siempre va a preceder entonces al contrato, como ya vimos anteriormente. En este sentido, ¿verdad? Una manera de poder acabar con esto, plantea Rita Segato, tiene que ver entonces con el aspecto jurídico legal. Para la autora, una posible salida es el uso de la nomenclatura jurídica. ¿Por qué? Porque a través de lo jurídico es que se establecen los símbolos, las palabras, los nombres para los delitos, para las actuaciones de los hombres y de las mujeres, y aunque no se pretende acabar o no se puede acabar con la violencia por mandato, digamos que ella cree que este es el camino que establece o abre ese trabajo de concientización, que aunque es lento, es indispensable para poder reformar las sensibilidades. Como es la ley la que le pone nombre a ciertas cosas, pues entonces es como trabajo de lo jurídico empezar a establecer estos nuevos nombres para que la gente pueda debatir. Esto me recuerda entonces lo que pasó recientemente con las revelaciones de abusos en Venezuela, con el uso del término estupro, y de cuando de lo que estábamos hablando precisamente era de abuso sexual infantil. Entonces, para cerrar, el trabajo, digamos, de lo jurídico sería plantear estos nuevos símbolos y palabras para llevar a la reflexión, que en su momento Judith Butler, en su análisis de la obra de Hegel, ¿verdad?, establece esta frase como el reconocimiento reflexivo de su condición e inclusive de su propio apego a ella, es que el esclavo encuentra el camino de la libertad. Es decir, para Rita Segato esta frase aplica también para lo que es las inequidades entre los géneros, invitando entonces a reflexionar, a debatir, a hablar sobre esta estructura jerárquica de mujeres subordinadas a los hombres, donde se puede empezar a hacer el cambio. Así que la invitación es para que sigamos debatiendo, hablando, estudiando y ponerle nombre a estos temas como por ejemplo la violencia sexual, y poder entonces así comenzar a generar cambios. Esto era todo lo que les quería compartir. Gracias por su atención.